Amén, hermanos. ¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a hablar en el libro de Filipenses, capítulo 3. Vamos a lecturar del versículo 12 al 14. Amén. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, yo sé que aquí todos nosotros tenemos una meta en la vida, ¿verdad? Tenemos una meta en la vida, un objetivo, tenemos planes, tenemos proyectos. Tal vez una de nuestras metas es ver a nuestros hijos profesionales, tal vez tener una casa, tener un carro, tener dinero, no sé. De alguna u otra manera cada uno tiene una meta, ¿verdad? Pero aquí la cuestión o la pregunta es: ¿y qué meta tú tienes en Dios? ¿Cuál es tu meta en Dios? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Es como decir, por ejemplo, una persona que ya tiene 4 o 5 años en la vida de Cristo, siendo hijo de Cristo, siendo hijo de Dios, asistiendo a la iglesia, lecturando la palabra de Dios, ayunando, orando. Entonces, en algún momento te has preguntado: ¿cuál es mi meta? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero hacer más adelante? ¿Te has preguntado? Por ejemplo, la meta de Jesús fue dar su vida por nosotros, ¿verdad? Esa fue su meta. Él vino aquí a la tierra a cumplir ese propósito. A pesar que Satanás lo tentó en el desierto, a pesar que también Satanás de alguna u otra manera habrá impedido de que eso suceda, pero Jesús cumplió la meta, ¿verdad? Tuvo que pasar por dolores, sacrificios, llantos y todo. Muchas cosas pasó Jesús, pero cumplió su meta, a pesar que fue tentado y probado por Satanás. Entonces, Jesús nos enseñó a servir y a hacer la voluntad de Dios. Porque Él, desde el primer momento que Jesús vino aquí a esta tierra, Él en ningún momento pidió ser servido, sino Él vino a servir. Entonces nosotros comprendemos de que es mejor servir que ser servido. Hasta incluso la palabra de Dios dice eso, pues, ¿no? Bienaventurado es más una persona que sirve antes de ser servido. Como se dice, es mejor dar que recibir. Eso dice la palabra. Más bienaventurado es dar que recibir. Y muchas veces nosotros, cuando vamos a la iglesia o cualquier otro lugar, nos sentamos y esperamos que nos sirvan ellos, ¿verdad? Porque así nosotros estamos acostumbrados. Yo no digo que todos, pero hay gente y hay personas que son así. Cuando no debemos ser así, porque Jesús nos enseñó que nosotros debemos servir y hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, hermano, la pregunta aquí es para que tú medites o para que meditemos. ¿Cuál es tu meta en Cristo? Yo sé que aquí todos quieren ser salvos, ¿verdad? Por algo creen en la palabra de Dios, por algo creen en Dios, por algo han aceptado a Jesús como su Salvador y siguen viviendo su vida. Pero la pregunta es: ¿qué meta tienes tú? Porque obviamente Dios nos llamó. Nuestra gran comisión que nosotros tenemos como hijo de Dios es predicar el Evangelio en todas las naciones y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra misión que tenemos nosotros. Pero tú como meta, ¿qué tienes? Es como decir que yo puedo decir: yo, por la gracia de Dios y con la ayuda de Dios, me imagino predicando en coliseos, en estadios, predicando la palabra, y que la gloria de Dios descienda y pueda llenar muchas almas y se puedan arrepentir y puedan aceptar a Jesús como su Salvador. Es una meta que yo puedo decir: amado Padre, yo anhelo eso, Señor, pero que todo vaya conforme a tu voluntad. Yo puedo querer eso, pero de repente tú tienes un mejor plan para mí. Porque acordémonos que sus pensamientos de Dios no son igual a nuestros pensamientos. Sus caminos no son igual a nuestros caminos.
Él tiene pensamiento para bien para nosotros. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es esperar en su voluntad. ¿Podremos querer algo? Sí, pero muchas veces no pasa como nosotros queremos. Pero por eso no vamos a hacer una pataleta, ¿verdad? Por eso no nos vamos a resentir con Dios, ¿correcto? Entonces nosotros tenemos que aceptar lo que viene, sea bueno o malo para nosotros, pero para Dios siempre va a ser bueno, porque de lo malo aprendemos y de lo bueno también tenemos que aprender. De todas las cosas nosotros tenemos que aprender. Entonces nosotros no hay que tener miedo en hacer la obra de Dios. Yo sé que en algún momento en tu corazón tú has tenido el deseo de decir, no, sí, Padre, yo quiero dejar todo y hacer tu obra. Yo quiero dejar todo, Señor, y servirte, y glorificarte, honrar tu santo nombre, por todo lo que tú has hecho por mí, porque tú lo vales, tú lo mereces, ¿verdad? Porque así es, así dice la palabra, que el Espíritu está dispuesto a la verdad, o sea, dispuesto a hacer la palabra de Dios. Pero esta carne es débil, la carne es débil. A la carne no le gusta ayunar, no le gusta levantarse temprano, orar, no le gusta ir de un lado a otro lado a compartir la palabra de Dios, no le gusta tomarse un tiempo para sacar un tema y predicar en las iglesias o donde lo inviten. No les gusta, sienten que es mucha responsabilidad, sienten y piensan, dicen, no, yo no nací por esto, que lo hagan otras personas. No, hermano, nadie es mejor que nadie, ni nadie es menos que nadie. Todos somos iguales, todos somos valiosos y todos somos importantes para Dios. Solamente es que tú te pones limitaciones. Si Dios a ti te llamó y te escogió, es porque ve algo en ti, ve potencial en ti. Pero el problema tuyo es que tú no confías en ti, pero Dios sí confía en ti, Dios sí cree en ti. Entonces tú tienes que trazarte una meta. Tal vez tu meta puede ser, amado Padre, yo soy muy perezoso para levantarme a orar. Mi meta este año es levantarme todos los días a tal hora a orar tu palabra, a lecturar tu palabra, y a orar, Señor. Te prometo también, amado Padre, una vez al mes ayunar. Y así, ¿te das cuenta que tú trazas metas? De igual manera como tú te trazas metas en tu vida cotidiana de ponerle en un buen colegio a tu hijo, darle buena vestimenta a tu hijo, a tu hija, o cualquier meta que tú tengas en tu vida, tú luchas y te esfuerzas por cumplir esa meta, ¿verdad? Para que luego te sientas orgulloso y puedas hacer sentir orgulloso a tus padres. De igual manera, Dios es tu Padre y tú eres su hijo. Tú como hijo tienes que hacer sentir orgulloso a tu Padre. ¿De qué manera lo haces sentir orgulloso? Cumpliendo su palabra, creyéndole, honrándole. De esa manera lo vas a hacer sentir orgulloso a Dios. Pero si haces todo lo contrario, si solamente te dignas en hablar y en hablar diciendo, Padre, yo te creo, yo te amo, etc., pero con tus obras no haces nada, entonces Dios te dice, no, así no es. Así no es. Como se dice, muéstrame tu fe a través de tus obras. A ver, tú dices que crees y amas a Dios, ¿qué haces por Él? ¿Te levantas temprano a orar? ¿Predicas su palabra? ¿Ayunas? ¿Lecturas su palabra? ¿Lo haces? No. Entonces, ¿eso es creer en Dios? No, no lo es. Simplemente lo estás diciendo de boca para afuera. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces acá nosotros tenemos que decir, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tú tienes que seguir la meta. ¿Sabes de qué manera vas a cumplir tu meta? No mirando atrás. No mirando atrás. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot cuando miró atrás, cuando cuando Dios estaba destruyendo todo Sodoma y Gomorra por tanta perversión y tanto libertinaje que hubo en esas ciudades? ¿Qué pasó al voltear la mujer de Lot? A la hora que volteó la mujer de Lot se transformó en una estatua de sal, ¿verdad? Porque Dios le dijo que no volteara atrás. Escuche lo que escuche, que no voltee, que siga de frente, y volteó. Muchas veces eso nos pasa a nosotros. Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Estamos siguiendo nuestro camino. Y, oh coincidencia, nos vienen personas del pasado a escribirnos, a hablarnos. O de repente cosas que a ti te gustaba,
y que por la gracia de Dios lo dejaste, nuevamente vuelven a ti, como los vicios o amistades o cosas que tú debes dejarla, y vienen. Entonces tú, al mirar atrás, eres tentado por el diablo y caes y vuelves nuevamente atrás. ¿Sigues la meta? Ya no. ¿Sigues el camino? Ya no. Porque volviste atrás nuevamente. Entonces, si tú quieres seguir a la meta, llegar a la meta y ser salvado y poder estar con Cristo y conocer a Jesús, no tienes que mirar atrás. Ese es el primer punto, no mirar atrás. El segundo punto es centrar toda nuestra mirada en Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, nuestra mirada tiene que estar centrada en Jesús. Yo tengo que hacer todo por agradar a Jesús. Yo tengo que hacer todo por agradar a Jesús. Yo tengo que ser un imitador de Jesús. Jesús dijo que nosotros tenemos que ser humilde y manso de corazón. Yo lo voy a hacer. Jesús dice que yo tengo que bendecir a los que me maldicen. Lo voy a hacer. Jesús dice que la maldad se vence haciendo el bien. Lo voy a hacer. Jesús dice que yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas. Lo voy a hacer. Jesús dice que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Lo voy a hacer. Porque tu mirada está centrada en la palabra de Dios, en todo lo que hizo Jesús estando aquí en la tierra. Ahora, ¿sabes cuál es el tercer punto por la cual nosotros vamos a conseguir nuestra meta? Que es estar algún día con nuestro Dios, arriba con Él, para poder abrazarlo, besarlo, decirle cuánto lo amamos y agradecerle todo lo que hace por nosotros día a día. ¿Sabes de qué manera? ¿De qué forma? En la palabra de Dios dice que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. En la palabra de Dios dice que Dios nos dio espíritu de valentía, mas no de cobardía. Así que no tengas miedo en hacer la obra de Dios. Así que no tengas miedo en dejar todo por seguir a Cristo. Así que no tengas miedo el que te critiquen, te juzguen, porque en la palabra de Dios dice: bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y lo maldicen. Alegraos y gozaos, porque tu galardón es grande, porque tu recompensa es grande en el reino de los cielos. Pero aquí, para que tú puedas hacer eso, tienes que creerlo, tienes que creer en la palabra de Dios, tienes que creer en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por ti. Tienes que creer que realmente existe un Dios que cumple cada una de sus palabras, cada promesa, cada palabra que está aquí, Dios lo va a cumplir. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo puedo fallar, tú puedes fallar, pero Dios nunca va a fallar. Porque Él es un Dios perfecto, Él es un Dios bueno, Él es un Dios amoroso, un Dios perdonador, un Dios misericordioso, Rey de reyes, Señor de señores. Él es el único Dios que reina en toda la tierra. Es un Dios que no puede ser vencido por nadie. Pero tú le tienes que creer. Si no le crees, no vas a conseguir la meta y te puedes quedar, hermano. Te puedes quedar. Acuérdate de que Dios viene por una iglesia sin manchas ni arrugas. Él viene por una iglesia sin manchas ni arrugas. Manchas y las arrugas representan el pecado. No manches tu vestidura blanca que tú ya tienes. Cuídala, que no se manche con el pecado. Que no se manche, hermano. ¿De qué manera tú puedes fracasar al cumplir tu meta? Es vivir en el conformismo, es vivir en la costumbre. Uno se malacostumbra a hacer todos los días lo mismo, siempre hacer lo mismo. De la iglesia a mi casa, de mi casa a la iglesia, no haces más. En tu casa ni siquiera abres la Biblia para leer, a ver qué Dios me tiene que hablar el día de hoy, qué pasaje. O mira, voy a leer en Mateo, voy a leer en Marcos, Lucas para conocer más la vida de Jesús. O voy a leer desde Génesis para ver cómo mi Padre, cómo mi Dios creó todo lo que veo aquí en la tierra. ¿Acaso te preocupas en conocerlo a Dios? ¿Cómo pretendes amarlo si no conoces al Dios que tú sirves? ¿Cómo pretendes amarlo? ¿Cómo pretendes servirle si no crees en su palabra? Porque no lo conoces. Si tú vives solamente de lo que tú escuchas en la iglesia o de lo que comentan tus hermanos, esa fe es una fe mediocre porque no vas a creer del todo. Porque no todo lo que te dicen se queda retenido en tu mente. ¿De qué manera uno retiene y comienza a creer? Es cuando comienza a leer la palabra de Dios y estudia la palabra de Dios.
porque Dios trabaja con cada uno de nosotros a solas, en la intimidad, a solas. Tú y Dios, Dios y tú, a solas. Dios trabaja ahí contigo. Así que, hermano, deja el costumbrismo, deja el conformismo. Haz cambios en tu vida. Si no te levantas temprano a orar, cambia, levántate temprano a orar. Si no te acostumbras a leer la Biblia, a escudriñar, a estudiar, pues tómate el momento, tómate el tiempo de hacerlo. Una hora que le dediques a Dios está bien. Está bien para empezar así poco a poco hasta que te des un tiempo de tomar más tiempo para Dios, estudiar su palabra, orar, cantar alabanzas para Él, adorarle, glorificar su santo nombre. Sentir la presencia de Dios es lo más hermoso que pueda haber, hermanos. El día que tú experimentes estar en la presencia de Dios, siempre vas a querer andar bajo la gracia de Dios, porque su presencia de Dios es una presencia tan que te llena por dentro, te repara todo lo que está roto, te sana por completo. Es una presencia que nunca en tu vida vas a sentir. Y eso solamente te lo transmite Dios cuando tú lo buscas, y cuando tú le crees, y cuando comienzas a hacer su obra. Pero si tú no haces nada, ¿cómo vas a sentir la presencia de Dios? ¿Cómo Dios va a trabajar en tu vida? ¿Cómo Dios va a cambiar en tu vida? ¿Y cómo vas a llegar a tu meta si tú sigues en ese conformismo? Hermanos, es momento de cambiar y dejar de lado toda la pereza, toda flojera. El tiempo se acerca. Solamente los prudentes, solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Solamente los que están velando y orando son los que no van a caer en tentación. Hermano, dedícale un tiempo a Dios. Demuéstrale que realmente lo amas. Dios lo dio todo por ti. Entregó a su Hijo a morir en la cruz por ti. Jesús murió en la cruz por ti, derramó sangre, pagó precio por tus pecados para que tú el día de hoy puedas ser libre. Jesús fue humillado para que a ti ya no te humillen. Jesús pagó precio de sangre para que tú ya no lo hagas. Y de esa manera nosotros le pagamos, dándole solamente el tiempo de sobra que tenemos, dándole las migajas que tenemos, cuando Jesús lo entregó todo. Soportó tentaciones, soportó humillaciones, soportó golpes, lo llevaron hasta la muerte. Pero tuvo que pasar todo eso y prefirió pasar todo eso por amor a ti, porque te ama tanto y tú no lo valoras. El amor de Jesús que tuvo con nosotros, el amor de Dios que tuvo con nosotros, no se compara ni siquiera al amor de tu madre que tiene hacia ti. O el amor de tu pareja, no se compara con otro amor, porque esas personas fallan, esas personas te pueden traicionar. Pero tu Dios no lo va a hacer. A pesar que nosotros somos infieles, Él siempre se mantiene fiel ahí. Cuando todos te dejan, Él nunca te abandona, Él nunca te deja, Él siempre está contigo. Su palabra dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Amén. Eso dice su palabra. Pero créele, hermano, tenemos que llegar a la meta. Y la meta es estar algún día con nuestro Dios. Pero si tú sigues con ese conformismo, con esa costumbre, no vas a llegar a la meta y te puedes quedar, hermano. Preocúpate, no lo tomes a la ligera. No lo tomes a la ligera. Medita, tómate el tiempo de meditar. Hazlo, amado hermano. Hazlo, amado hermano. Es el mejor consejo que yo te puedo dar. Es lo mejor que puedes hacer tú. Hacer su voluntad de Dios. No hay cosa más bonita, no hay cosa más maravillosa que vivir bajo la gracia de Dios y hacer su voluntad. Es como que te llenas de regocijo tu corazón sabiendo de que lo que tú haces es agradable ante los ojos de Dios. Es lo mínimo que nosotros podemos hacer por amor a Él. Demuestra realmente que lo amas con hechos, así como tú le dices a tu pareja, no me digas por palabras, demuéstrame por hechos. Dios también te dice lo mismo. Si tú dices amarme, demuéstrame por hechos, no solamente me lo digas, quiero verlo. Amén.
Así que vamos a orar, hermanos. Yo sé que aquí muchos de nosotros tenemos mucho que pedirle perdón a Dios. Tenemos mucho que decirle a Dios que nos perdone. Así que hay que hablar con Él, porque Él es un Dios misericordioso, es un Dios perdonador. Así que no tengas miedo de abrir tu corazón. Él no te va a señalar, Él no te va a juzgar, Él no te va a criticar. Él siempre está con los brazos abiertos para decirte que te ama mucho y te va a incentivar al perdón, te va a incentivar al arrepentimiento. Así que hablemos con Él. Gracias, amado Padre, el día de hoy por tu palabra, porque tú has hablado el día de hoy a cada uno de nosotros, Padre. Siga ayudándonos, Señor, porque tenemos mucho que cambiar, mucho que mejorar, pero nosotros solos no vamos a poder, Señor. Ayúdanos, Padre. Hay tantas cosas que yo sé que tengo que dejar, Padre, pero esta carne pecaminosa no quiere, esta carne es muy floja, esta carne es muy perezosa, Señor. Ayúdanos, Padre. Con tu ayuda lo vamos a poder, porque tu palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y así eres tú, Señor. Gracias, amado Dios. Consuela al que se sienta triste, Padre. Levanta al caído. Fortalece la fe de cada uno de nosotros, Señor. Aquí estamos, Padre. Aquí estamos dispuestos a hacer tu obra. Aquí estamos dispuestos a hacer tu voluntad. Heme aquí, Señor. Envíame a mí, Padre. Aquí estoy, Señor. Yo no me muevo a ningún lado si es que tú no vas conmigo. Si es que tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lado, Señor. Te necesito a ti para estar feliz. Te necesito a ti, mi Dios, para sentir paz, para sentir tranquilidad. Porque tú siempre estás conmigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros. No somos dignos de nada de lo que tú nos das. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Digno eres tú de toda gloria y de toda alabanza, Padre. Gracias, Señor. Te amo, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Sigamos adelante. Tenemos que llegar a nuestra meta. Amén. Bendiciones.